Hola a todos y todas, es un gusto para mí participar de este curso virtual y agradezco mucho a Edgardo por extenderme esta invitación. Brevemente me presento, mi nombre es Maricruz Tavia y soy la coordinadora regional de la red de aprendizaje RISE. El objetivo de nuestra red es crear una comunidad de aprendizaje para los profesionales que trabajan en proyectos de reparación de daño y de reintegración para niños y niñas víctimas de explotación sexual y violencias conexas. Por lo tanto, estas oportunidades de participar de eventos educativos y de intercambio de experiencias son muy relevantes para nosotros. La red RISE decidió este año centrarse en el monitoreo y la evaluación de los programas y proyectos de reparación de daño y de reintegración dentro de los esquemas de proyectos de aprendizajes especializados que realizamos. Y por tanto, mi presentación se va a enfocar en este tema. ¿Y por qué tanto interés en el monitoreo y la evaluación, no? Es que si queremos mejorar las respuestas y los programas de reparación de daño y de reintegración, debemos mejorar en el monitoreo y la evaluación para entender qué está funcionando, cómo y para quién, a fin de afianzarnos en las prácticas que tienen resultados positivos duraderos. Entonces, ¿por qué monitorear y evaluar los programas de reintegración? ¿Y por qué desde RISE fomentamos la creación de una comunidad de aprendizaje que se centre en este tema? El monitoreo es una actividad intensa, pesada, que requiere de la inversión de muchos recursos. No solamente requiere del tiempo del personal para realizar los informes por actividad, recopilar y tabular datos con regularidad, analizar resultados, elaborar informes de resultados, sino también de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, costos de transporte, de comunicación. Y como las organizaciones siempre tenemos este problema de contar con recursos limitados, esto puede significar que a veces hay que elegir si destinar estos recursos y este tiempo limitado al monitoreo o a la implementación misma del programa. Sin embargo, no es posible saber si un programa o servicio es eficaz y adecuado sin mecanismo de monitoreo y evaluación. Incluso al momento no hay suficiente evidencia para demostrar la eficacia de los programas de reintegración. Y en los casos que se han realizado evaluaciones, el foco parece estar en evaluar si los objetivos del programa se cumplieron, en lugar de analizar cómo y por qué las actividades beneficiaron a los niños y niñas, así como en analizar su impacto sobre las familias y las comunidades. Esta falencia ha sido destacada por el Grupo Interagencial para la Reintegración de Niños y Niñas, así como un proyecto anterior a RISE sobre la reparación de daño y la reintegración de niños y niñas financiado por la Fundación Oak, llamado Home Project, y por una evaluación inicial sobre las prácticas de monitoreo y evaluación que realizamos en las 3 subregiones donde opera RISE. Por lo tanto, creemos que se deben destinar esfuerzos adecuados para monitorear y evaluar los programas con el fin de evaluar si se ha logrado la reintegración de manera significativa y en beneficio de los niños y niñas que están siendo apoyados y de sus familias. Obviamente, tal conocimiento es necesario para los profesionales, los benefactores, formuladores de política, con el fin de alimentar la planificación de nuevos proyectos y programas. Ahora, un tema central es cómo entendemos a la reintegración, porque esta definición va a informar qué voy a monitorear. La reintegración se define en las directrices del Grupo Interagencial sobre la Reintegración de Niños y Niñas como el proceso por el cual un niño o niña separado hace lo que se prevé será una transición permanente de regreso a su familia y comunidad, en lo posible, la de origen, con el fin de recibir protección, cuidados, para encontrar un sentido de pertenencia y un propósito en todos los ámbitos de la vida. Es importante destacar que la reintegración es a la vez un proceso y un resultado, lo que significa que no solo se trata del proceso de físicamente regresar a casa, sino también sobre el resultado final de ese proceso, incluyendo que el niño o niña experimente cambios positivos como sentirse seguro, cuidado, sentirse aceptado, que tenga esperanza en el futuro. Los programas que trabajan con niños y niñas afectados por la explotación sexual y violencias conexas trabajan con casos
que son muy complejos y por tanto la relevancia de ciertos indicadores no es la misma para todos los casos. Por ejemplo, el regresar a casa puede ser un resultado positivo en algunos casos. Sin embargo, puede no serlo cuando este retorno implica un alto riesgo de volver a los círculos de explotación. Por tanto, es importante identificar aquellos indicadores con cuidado, ¿no? Para poder evaluar el progreso de la mejor manera posible. El efectivo monitoreo y evaluación de la reintegración tiene que tener en cuenta también las perspectivas de los niños y niñas que participan de estos programas y proyectos, en términos de lo que ellos consideran es una reintegración significativa y, por supuesto, debe también traducirse a los indicadores de éxito que se seleccionen. En esta diapositiva les comparto algunas definiciones de reintegración dadas por los jóvenes que formaron parte de una consulta organizada en el 2013 por el proyecto HOME. Por ejemplo, tenemos una cita de los jóvenes de Uganda diciendo que desde su punto de vista la reintegración significa ser respetado por la comunidad, tener independencia económica, ser un modelo y un portavoz para otros jóvenes de su comunidad, tener buenos amigos que sean de confianza. Por su parte, los jóvenes de Serbia indicaron que un niño o niña reintegrado con éxito es aquel que está sano, que es amado, se siente satisfecho, se ríe, está viviendo en una familia no violenta y asiste a la escuela. Y el último ejemplo que les comparto es el de Albania, donde definen la reintegración en términos de tener una casa segura para vivir, vivir de forma independiente o con una familia, tener un trabajo, sentirse feliz y seguro. Así que inclusive en distintos países con distintos contextos hay ciertas cosas en común, ¿no? Como eso de sentirse seguro, de ser económicamente independiente, de ser feliz. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre monitorear y evaluar, ¿no? Programas de reintegración. Bueno, los procesos de monitoreo implican un seguimiento continuo, rutinario de un proyecto o programa que captura los productos o resultados más inmediatos, mientras que cuando hablamos de evaluación, estamos pensando ya en una evaluación sistémica, ¿no? Objetiva de un proyecto o programa en un momento en el tiempo, que puede ser a mitad de camino del proyecto o al final, ¿no? En lo posible ambos. En cierto modo, las funciones de monitoreo se enfocan principalmente en las actividades, ¿no? En analizar si los resultados de las actividades de los programas o los proyectos nos van a asegurar los resultados que estamos esperando, ¿no? Y si no, en todo caso, tomar medidas de corrección cuando sean necesarias. Mientras que las funciones de evaluación son más a nivel de programa, ¿no? Para evaluar el impacto global o la eficacia a largo plazo. En cuanto a los métodos para monitorear y evaluar programas, ya seguramente todos están familiarizados en los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Lo importante es lograr una buena combinación de ambos, ¿no? Porque por un lado los métodos cuantitativos que utilizados aisladamente no nos permiten tener una clara explicación de la naturaleza de un éxito o el fracaso de un proyecto. Por ejemplo, contar el número de niños o niñas que participan de las actividades del centro de atención indica el nivel de uso de este tipo de servicios, pero no muestra cómo estas instancias contribuyeron a la exitosa reintegración de un niño o niña que asistió. O sea, de todo lo que hicimos, ¿qué fue lo que les sirvió? Y bueno, entonces es que vamos a poder registrar a partir de herramientas cualitativas, ¿no? Como las entrevistas que se hacen al graduarse un niño o niña del centro. Pero si nos centramos a su vez exclusivamente en recoger información cualitativa, es difícil generalizar, identificar aquello que ha sido de utilidad para la mayoría o analizar el alcance de nuestras actividades. El uso de métodos mixtos es entonces el enfoque que a menudo genera una visión general y permite verificar además la información a través de la triangulación. Al monitorear y evaluar los programas de reintegración es importante contar con la participación activa de los beneficiarios. Escuchar directamente a los niños y niñas sobre lo que piensan de nuestro programa y cómo les ha ayudado en su camino de reintegración juega un papel fundamental para asegurar que los programas están siendo creados e implementados de acuerdo con las necesidades, intereses y opiniones que ellos expresan.
también es importante para mejorar la rendición de cuentas, ¿no? Por parte de las organizaciones que prestan servicios, y puede ayudar al empoderamiento de los niños y niñas, el que sus opiniones estén siendo tomadas en cuenta junto con la de los proveedores de servicios. Por el tipo de información recogida, los métodos participativos son a menudo de naturaleza cualitativa, ¿no? Y pueden incluir el uso de dibujos, juegos, fotografías, cine, teatro. Es importante, ¿no?, añadir que ningún método es intrínsecamente participativo. Todo depende de cómo se utiliza el método, ¿no?, al lograr el cometido de recoger las perspectivas de los beneficiarios. Además, la participación efectiva de los niños y niñas en el proceso de monitoreo y evaluación debe basarse en un análisis de las capacidades y de las circunstancias de los participantes, así como apoyar la comprensión, el registro de los datos desde el punto de vista del niño o niña, es decir, tratar de asegurarnos que a la hora de interpretar los datos no caemos en prácticas adultocéntricas. Y por supuesto, la adopción de protocolos éticos apropiados es sumamente fundamental, ¿no?, para evitar la revictimización del chico o de la chica, ¿no? En términos de dónde comenzar, bueno, si ustedes recién comienzan con esto del monitoreo y la evaluación, entonces, o quizás solamente han comenzado a recoger información básica sobre las actividades de su programa, pueden comenzar con un simple plan de monitoreo y evaluación que recoge información cuantitativa y cualitativa relevante, necesaria, para obtener una imagen más completa, ¿no?, del progreso que van alcanzando. Por ejemplo, para registrar los resultados, pueden crear una tabla sencilla que permite realizar un seguimiento del número de actividades que se van realizando mes a mes, del número de beneficiarios que participan de estas actividades. Se puede combinar con una herramienta participativa, ¿no?, para obtener información sobre los cambios producidos en las vidas de los niños y las niñas que participan de estas actividades. Lo que es incluso más importante que recoger datos es asegurarnos la identificación de buenas herramientas para el análisis de estos datos, ¿no? Crear espacios para que la información se discuta críticamente con el fin de que sea útil y permita la retroalimentación. Por ejemplo, todas las semanas estila, ¿no?, que en los centros de atención los profesionales realizan una especie de descargo o de sumario, de informe de las actividades realizadas en la semana. Bueno, quizás cada 2 semanas, una vez al mes, se puede hacer una apuesta en común, ¿no?, para que entre todos compartan y discutan los casos que les van tocando. Cuando establecemos un sistema para recopilar datos, ¿no?, lo crucial es tener en cuenta si la organización tiene los recursos suficientes para mantener el uso de esta herramienta a lo largo del tiempo, ¿no? El personal tiene que tener no solamente la capacitación para poder trabajar con los datos que se van recogiendo, sino también tener el conocimiento sobre la complejidad de la reintegración para encontrar el rango de posibles significados, ¿no?, a esa información que se va recopilando. Porque sin duda alguna los diferentes datos pueden tener significados no siempre similares, ¿no?, dependiendo del contexto. Por ejemplo, buscar un empleo es un paso sumamente importante hacia la reintegración y es un indicador valioso del proceso. Sin embargo, el significado y la importancia de encontrar un empleo es diferente de un caso a otro y también en función de la etapa de reintegración o del proceso de reintegración en el que se incluya o en el que se inserte ese chico o chica. Es decir, el enfoque sobre el empleo en las etapas iniciales puede no ser el de conseguir un empleo formal, sino que en realidad lo que se busca es encontrar un empleo más pensándolo como una herramienta terapéutica, ¿no?, en lugar de cumplir una función práctica y económica. Por lo tanto, si el beneficiario deja ese trabajo, ese primer trabajo, puede no verse como un fracaso, ¿no?, en particular si es por otro, ¿no?, ya que la decisión de abandonar un trabajo puede de hecho reflejar el empoderamiento del beneficiario y la existencia de más y mejores opciones. Como veníamos conversando, el monitoreo y la evaluación de los programas de reintegración no es algo sencillo de hacer. Por eso desde RAIS alentamos al intercambio de experiencias entre organizaciones y profesionales. Y también es así que elaboramos un compendio de herramientas, el cual proporciona información sobre
qué medir a la hora de evaluar un programa de reintegración y cómo esta información puede ser recogida y analizada. Este compendio es un documento vivo al que vamos realizando actualizaciones, le vamos agregando herramientas nuevas, ejemplos de prácticas prometedoras o innovadoras, ¿no? Porque a lo mejor no es siempre utilizar una herramienta nueva, sino buscarle una nueva forma o un nuevo uso a una herramienta que ya conocíamos, ¿no? Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos a sumarse a la red RISE y a visitar nuestra página web, donde van a encontrar más información sobre nuestra red, sobre las actividades que realizamos, y además van a poder acceder a este compendio de herramientas, el que les invitamos a utilizar, ya que nos comenten su experiencia con las distintas herramientas que proponemos. Estoy a la disposición de todos y todas, así que si gustan participar de nuestra comunidad y desean compartir sus experiencias en el tema, no tienen más que contactarse conmigo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y su atención y espero que esta breve charla les haya sido de utilidad.